Muy buenas a todos y bienvenidos a Educación y Tierra. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que deben dominar aquellas personas que tienen huerta o cultivos. Ojo pues, hoy vamos a hablar de los aminoácidos. ¿Y qué vamos a ver de los aminoácidos? Les voy a contar qué son los aminoácidos, por qué los fabrican las plantas, qué pasa en un cultivo cuando está cortico de aminoácidos y si esos aminoácidos los podemos fabricar en la casa o no. Ojo pues, empecemos. Los aminoácidos son unas moléculas orgánicas que la misma planta fabrica o que la misma planta sintetiza. Otros organismos, otros seres son capaces de fabricar aminoácidos, pero no en la cantidad que los produce la planta, ni en la calidad, ni en la variedad que los produce la planta. Por lo tanto, podemos decir que las plantas por excelencia son las reinas para sintetizar aminoácidos. ¿Listo? Esos son los aminoácidos, unos compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos son aquellos que están conformados básicamente por cuatro cosas: por chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esos son los aminoácidos a grandes rasgos. Eso es más complejo, pero así rapidito, esos son los aminoácidos. ¿Por qué los fabrican las plantas? ¿Para qué las plantas fabrican aminoácidos? Básicamente para dos cosas. Las plantas sintetizan aminoácidos, uno, para reducir un estrés. Las plantas pueden tener un estrés abiótico, que podría venir siendo un estrés por temperatura, por ejemplo, mucho calor o mucho invierno, exceso de agua, exceso de lluvias, o un suelo salinizado, o un suelo muy ácido. Todos estos factores generan en las plantas estrés y para esto ellas utilizan los aminoácidos para disminuir ese estrés. Otro estrés al que se puede ver sometida una planta es un estrés biótico. Y ya este es un estrés provocado por el ataque de insectos o por el ataque de hongos o de bacterias. Cuando la planta está en esos momentos de estrés, ella utiliza los aminoácidos para ir y tratar de disminuir pues la afectación de ese estrés. Y el otro motivo por el que las plantas fabrican o sintetizan aminoácidos es para formar planta, para formar estructura, para formar flores, raíces, hojas, tallos, frutas. Para esos dos motivos, básicamente las plantas sintetizan los aminoácidos. ¿Por qué hacen ellas? ¿Por qué los aminoácidos para formar planta? Porque los aminoácidos son los que forman las proteínas. Y aquí les hago un paréntesis. ¿Se acuerdan que les hablaba en el video del nitrógeno y les decía que el nitrógeno es el precursor de las proteínas? Listo, entonces aquí atentos, súper atentos para que empecemos a conectar los puntos, que ahí es que se aprende cuando se conectan los puntos. ¿Por qué les decía que el nitrógeno es precursor de las proteínas? Pilas pues. Porque los aminoácidos, como les acabo de decir, que son moléculas orgánicas, uno de sus elementos más importantes es el nitrógeno. Entonces, el nitrógeno, componente importantísimo de los aminoácidos, y los aminoácidos son los que forman las proteínas. Por eso el nitrógeno es precursor de las proteínas. ¿Y cómo que los aminoácidos forman proteínas? Atentos a este otro dato. Imagínense que una proteína, la fotografía química de una proteína es una cadena. Una cadena está compuesta por eslabones. Entonces una proteína es una secuencia de aminoácidos. Cada bolita de esa cadena que es la proteína es un aminoácido. Al formar proteínas forma estructura y por eso forma planta. Esas son las dos funciones básicas de los aminoácidos, pero ellos funcionan en la polinización, en el desarrollo de raíces, en la asimilación de nutrientes. Los aminoácidos son importantísimos. ¿Qué sucede cuando la planta empieza a tener problemas con los aminoácidos? Esto significa que la planta empieza a destinar
más aminoácidos a la reducción de un estrés que a la creación de estructuras. Es ahí cuando se nos convierte esto en un inconveniente, en un problema, porque la planta empieza a dejar de crecer, a dejar de hacer flor, a dejar de hacer fruto, a dejar de hacer raíz, a asimilar mucho menos eficientemente todos los nutrientes cuando no tienen esos procesos presentes los aminoácidos y cuando no tiene ella presentes los aminoácidos en sus procesos de creación de estructura y de vida, cuando los aminoácidos los está teniendo ella que destinar a una solución de un estrés. Por ejemplo, muy poquita agua, un verano muy largo, la planta se ha visto deshidratada, entonces empieza a romper las proteínas y empieza a mandar todos esos aminoácidos para poder intentar controlar, disminuir o soportar ese estrés. O cuando la están atacando, hay un desequilibrio en pulgones o mosca blanca y tienen a la planta muy atacada, la planta deja de crecer, deja de producir raíces, deja de producir frutos, deja de engordar frutos, empieza a botar todas las flores, porque todos sus aminoácidos los está mandando para tratar de aguantar, para tratar de soportar ese estrés en el que ella se está viendo sometida en esos momentos. Cuando el estrés se le prolonga en el tiempo, es cuando decimos en plantas y en seres humanos, cuando ese estrés se prolonga en el tiempo, llegamos a un momento de enfermedad. Y en el momento de enfermedad es que hay riesgo de muerte. Lo mismo en las plantas. Entonces, cuando las plantas tienen que empezar a destinar todos sus aminoácidos para la reducción de ese estrés, dejan de comer, dejan de descansar, dejan de formar frutos, flores, hojas y todos sus procesos de vida. ¿Qué podemos hacer nosotros ahí en esos momentos? Entonces podemos fabricar de forma casera nuestros aminoácidos. Y es aquí donde les pido, saquen papel y hoja, apunten la receta. Esto es básico y fundamental saberlo en cuanto a nutrición, en cuanto a sanidad, para que tengamos cultivos productivos y sobre todo cultivos y plantas en confort. Cuando ellas están rompiendo sus proteínas para solucionar un estrés y se están gastando todos los aminoácidos, a ellas se les acaba la vida en esos momentos. Nosotros les podemos aplicar aminoácidos para ayudarles a las plantas. Esto se les aplica después de un estrés. Entonces empiecen a apuntar. Los aminoácidos caseros, para aplicarlo en nuestros cultivos, los vamos a poder fabricar de forma muy fácil. Entonces devolvámonos. Les pregunto, ¿de qué están formadas las proteínas? Eso, de aminoácidos. Entonces, con cualquier proteína vamos a poder nosotros fabricar, liberar esos aminoácidos y aprovecharlos para aplicárselos a las plantas. Entonces, empecemos. Tenemos proteínas vegetales y proteínas animales. Eso es claro. Las proteínas vegetales son, por ejemplo, todas las plantas pues que tengan proteínas, pero hay unas que tienen más que otras. Por ejemplo, la soya, y ya en un producto terminado como la harina de soya, es un producto que tiene muchísimas proteínas y sería una materia prima muy buena para elaborar nuestros aminoácidos, pero lo podemos hacer mucho más sencillo. Vamos paso a paso. Entonces, proteínas vegetales, ya sabemos que existen, cualquier planta tiene proteínas, y proteínas animales. La carne está hecha de proteínas, básicamente. Para las proteínas animales en la elaboración del producto no vamos a utilizar carne, sino que utilizaríamos sangre o utilizaríamos cabezas de pescado. Los pescados, las cabezas, las colas, sus entrañas son riquísimas en aminoácidos. Listo, si la persona tiene acceso fácil o a sangre o a cabezas de pescado, colas, aletas, puede eso, molerlo todo y ahí ya tiene su materia prima para la elaboración de un producto muy bueno en aminoácidos a partir de proteínas animales. Pero si no, si es como la mayoría de nosotros que no tenemos acceso fácil ni a sangre ni a cabezas de pescado, entonces nosotros lo podemos hacer mucho más sencillo. Simplemente salir a recolectar plantas ricas en proteína. Si no sabes qué plantas de tu entorno son ricas en proteína, entonces échale mano a los pastos. ¿Por qué las vacas comen pasto? Las vacas comen pasto porque toda la proteína con la que la vaca hace su carne la saca del pasto. Por lo tanto, el pasto es súper rico en proteínas. ¿Qué cogemos? Vamos a coger pastos. Si tienes más plantas que sabes que están ricas en proteínas, las utilizas. Y si no, pastos.
Pastos diversos. Si el pasto está muy peludo, muy chuzudo, ¡pum! Gol olímpico, porque ahí vamos también con silicio, acuérdense. Pero entonces vamos con las proteínas del pasto. Vamos a picar ese pasto en un recipiente y le vamos a poner agua. Ahí ya tenemos nuestra materia prima de la proteína, pero esa proteína no se desbarata para liberar a los aminoácidos. Esa proteína no se va a romper únicamente en la presencia del agua. Ahí necesitamos ponerle unas enzimas. Las enzimas actúan sobre esa proteína y ¡pau! La rompen. Cuando rompen a la proteína quedan todos los aminoácidos bailando librecitos y listos para que se los apliquemos a las plantas. ¿Cuáles son esas enzimas que vamos a utilizar? Pilas. Una es la papaína. La papaína es una enzima especializada en romper las proteínas. Y esa papaína la encontramos, sí señores, en la cáscara de papaya. Cogemos cáscaras de papaya licuadas y se lo aplicamos al recipiente con agua y los pastos picados, y ya esa enzima va a actuar sobre esas proteínas y las va a empezar a romper. Otra enzima, otra materia prima muy buena que podemos usar son las cáscaras de piña y los corazones de piña. También contienen una enzima diferente a la papaína, pero también es especializada en romper las proteínas. Entonces, con cualquier materia prima alta en proteína, bien sea proteína animal o bien sea proteína vegetal, y en la presencia de estas enzimas que sacamos de las cáscaras de papaya o las cáscaras de piña y corazones de piña, esas enzimas actúan sobre esas proteínas y tenemos ya un producto que luego de 2 semanas, entre 2 y 4 semanas, lo vamos a tener listo. ¿Cuál es la preparación después de que tenemos esto mezclado? Entonces ya tienes tus pastos y tienes tu papaína y también le licuaste, digamos que una mezcla entre cáscaras de papaya. La cáscara de papaya, ojalá papaya verde, es más alta en papaína, pero todas las cáscaras de papaya tienen. Y si puedes hacer la mezcla de cáscaras de papaya y cáscaras de piña, pues muy bueno también, listo, pero con cualquiera de las dos las puedes hacer. Todo esto se revuelve en un recipiente con agua y le vamos a poner un poquito de melaza. La melaza va a ayudar en la fermentación y la fermentación va a ayudar a acelerar el proceso. Y otra cosa que vamos a hacer muy importante es que cada 2 o 3 días vamos a darle una mezcladita, vamos a revolver con un palo de madera, vamos a revolver ese líquido. En 2 semanas más o menos, en un clima caliente, ya debería de estar. Y si el clima es más frío, entonces la vamos a tener después de las 2 semanas, a las 3 o a las 4. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que ya está? Cuando deje de echar burbujas. Cuando eso deje de burbujear, significa que ya estuvo listo y lo puedes aplicar a tus plantas. Lo vas a poder aplicar cada 15 días. Es lo recomendado. Se puede aplicar tanto foliar, que foliar significa sobre las hojas, o lo puedes aplicar radicular, al suelo, edáfico, ahí al tallo directamente, para que la planta empiece a absorber estos aminoácidos. ¿Y cuándo es que hay que aplicar aminoácidos? Pues justamente después de un estrés. Cuando ustedes tengan las plantas súper productivas y ya van más de la mitad de su tiempo de producción, cuando las plantas empiezan a agotar, entonces empiezan a cansar, ahí le aplicamos una tandita de aminoácidos. Después de un verano muy bravo, después de un invierno muy crudo, después de una temporada de muchas lluvias, todo eso genera estrés en las plantas, y aunque sea un estrés leve, es un estrés, y por lo tanto ella se va a ver en la necesidad, se va a ver obligada a gastar aminoácidos de ella para destinarlos a la reducción del estrés. Entonces, si se los ponemos, ella no los va a gastar, sino que ella los va a tener disponibles. Todo eso le ayuda a su fortalecimiento. En plantas en pleno crecimiento, el pleno crecimiento genera estrés leve en la planta. Le podemos ayudar entonces con los microorganismos. Ya saben, recapitulemos. Los microorganismos, no, los aminoácidos. Los aminoácidos entonces los destinan las plantas para disminuir un estrés, y nosotros podemos aplicárselos de forma externa, haciéndolos en la casa para ayudarle a nuestro cultivo y así aumentar muchísimo el rendimiento.
Si te gustó el video, si algo aprendiste, no olvides darle al like y suscribirte. Comenta, pregunta, comparte tus experiencias, comparte tus conocimientos para que aprendamos entre todos. Sin más por ahora me despido, les doy las gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.